asistentes a esta conferencia a distancia. Queremos desearles lo mejor en este año. Ya hemos podido conectarnos todos, tutores, estudiantes, a través de nuestra plataforma educativa. Hemos retomado las actividades del diplomado y la semana pasada iniciamos la lectura del módulo 3 del diplomado, que se llama el periodismo de investigación como una herramienta de especialización. Y en el marco de este nuevo tema del diplomado, que además es de lo más interesante y fascinante, pues hemos organizado la conferencia del día de hoy, titulada Hacer que los datos canten, en donde nuestro colega y amigo del diplomado, Roberto Herschel, periodista que nos acompañó en la primera conferencia de este ciclo de charlas, nos va a compartir su visión, su experiencia en el ámbito de la investigación periodística. Quisiera hacer lectura del el perfil de Roberto Herschel para que ustedes y nosotros tengamos una visión de quién es él. Roberto es un periodista y escritor especializado en periodismo social, cultural, político y de medio ambiente. Es un sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en periodismo por la Columbia University. Él es profesor y director del diplomado en escritura de no ficción de la Universidad Alberto Hurtado en Chile y también funge como académico de esta universidad. Y en la Universidad de Barcelona y en Columbia University es director adjunto también del máster en periodismo. Roberto Herschel es profesor en la especialización de periodismo narrativo de la Fundación Tomás Eloy Martínez, el diario Perfil en Buenos Aires. También ha sido director y es director de la colección sobre periodismo activo, apoyado por la editorial Universidad de Barcelona, y es jefe de publicaciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Entre su obra publicada podemos mencionar Periodismo narrativo, El arte de escuchar, Los viajes de Penélope y Crónicas bananeras en proceso de edición. En esta ocasión, Roberto nos va a brindar su charla y una parte final de la misma la vamos a dedicar a que ustedes puedan formular sus preguntas, las cuales le leeremos a Roberto para que en el tiempo que reste para esta actividad él pueda dar respuesta. Y les recordamos que al cierre de esta conferencia se va a mantener abierto el foro de colaboración para que ustedes continúen subiendo sus comentarios, preguntas y dudas a Roberto, quien con todo gusto va a dar respuesta en esa interacción con ustedes. Esta actividad durará 2 días abierta. Y sin más, pues cedo la palabra a Roberto y le agradezco a nombre de todo el equipo que impulsa este diplomado por parte de FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, que nos permita nuevamente contar con su valiosa presencia y su experiencia. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Y es un placer y es también un gran honor estar nuevamente en esta primera charla a distancia del año 2018 con ustedes. Tuve el gusto de compartir con ustedes una sesión a finales del año pasado y me gustaron, me parecieron muy atinadas y al mismo tiempo desafiantes en el buen sentido las preguntas y los comentarios que me hicieron de la primera charla. Esa primera yo la enfoqué a cómo el periodismo, la narrativa de no ficción en general, se acerca a los procesos de todas nuestras sociedades, que cada una está en alguna etapa o en varias a la vez, en ese camino tan difícil para construir sociedades en paz,
pero también justas, libres y más igualitarias, que lo llamé siguiendo los nombres de los informes para salir de las situaciones terribles de violencia y de represión, de Basta Ya, que es el nombre del informe de la Comisión de Derechos Humanos en Colombia, a Nunca Más, que es el nombre de ya la legendaria Comisión sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, en Argentina en el siglo pasado. Ahora, cada uno de los módulos en donde me han pedido, me han convocado para hablar, busqué hablar de algo, compartir algo con ustedes para después dialogar y esperando sus preguntas, con algo que tiene que ver, que está muy relacionado con el tema de cada uno de los módulos, pero que no es, creo y espero, ninguno de los puntos esenciales, sino algo que yo creo que ayuda en cada caso a pensar más y mejor cada uno de ustedes en cómo hacer su trabajo. En este momento ustedes están sumergidos en las herramientas de algo que está cambiando y desarrollándose cada vez más, que es el periodismo de investigación, y yo creo que principalmente en manos de alguien que es para mí, una gran amiga y una admirada colega, que es Marcela Turati, de México. Junto con obtener los datos duros, que en muchos casos son difíciles de conseguir, porque hay poderes públicos o privados o una confabulación de los dos que quieren impedir que salgan, que se conozcan esos datos, y en otros casos son peligrosos. Junto con ese camino arduo y muy valioso y muy necesario de conseguir la información fidedigna que algunos quieren que se mantenga oculta, hay un camino para lograr que todo el mundo, la mayor cantidad posible de público, de lectores en el caso del periodismo escrito, puedan acceder, lo puedan leer y quieran seguir adelante, y sobre todo en trabajos complejos, largos, enjundiosos, tengan ese impulso de ir pasando las páginas o bajando el scroll de la pantalla y quieran, tengan un impulso para seguir enterándose de las historias, de los dramas, de las personas, de los lugares que hay detrás de una maraña de datos que el periodista de investigación desentraña. Yo recuerdo que hace unos 20 años, cuando estudié en la Universidad de Columbia, tenía un profesor que me repitió algo, no lo había inventado él, pero que me pareció maravilloso. Y es que el trabajo del periodista como narrador es sumar a su talento y su capacidad para investigar y obtener datos, números, nombres, información, fechas, información precisa, es encontrar ese camino narrativo para hacer que los números canten. Para mí es una metáfora preciosa y entonces quise usarlo en el nombre del trabajo de hoy. Primero voy a mencionarles 4 cosas que en los últimos 2 años fueron parte de uno de mis trabajos, que es como crítico, ensayista, divulgador de libros de periodismo narrativo, periodismo literario, o lo que en muchos países de América Latina se llama crónica. Yo tengo un espacio en la revista de libros, de literatura, que se llama Culturas, en el diario español de Barcelona, La Vanguardia, y me llegan regularmente, en algunos casos
los libros, precisamente los libros que yo quería leer, pero en otros casos libros de los que no me hubiera enterado si no fuera que las editoriales me los mandan para escribir sobre ellos. Me llegó un momento a mediados del año pasado en donde me vinieron de golpe estos 4 libros y me parecía interesante empezar con 4 ejemplos en 3 casos actuales y en un caso la primera edición actual en español o castellano del primer libro de un mítico periodista, para muchos el mejor reportero del mundo, Richard Kapuscinski. Ahí en medio de estas tapas que pueden ver está Estrellas Negras, y es una forma para mí muy reveladora y muy útil la que nos legó el maestro Kapuscinski de cómo transformar una maraña de datos, de información. Sobre todo su trabajo tiene que ver con el periodismo internacional, cómo explicar la situación, en el caso de Estrellas Negras, principalmente del Congo, en primer lugar para él, el público polaco para el que escribía, pero después para gente de otros continentes, y muchas veces nosotros en América Latina, que nos quejamos que los europeos o los norteamericanos no saben mucho de nuestro continente, no conocen América Latina, no les cuesta poner nuestros países en el mapa. Una forma de bajar un poco esa bronca es poner, y eso yo lo hago con mis alumnos, ponerlos frente a un mapa de África con las fronteras pero sin los nombres, a ver si nosotros sabemos dónde están estos. El Congo es uno de los países más grandes y, por desgracia para ellos, más ricos en recursos naturales en África. Otro libro de Ryan Gattis, que viene desde otro mundo, no es un reportero, es un novelista, es un poeta, y escribe con muchísima información sobre los sucesos de algo sin lo cual no se puede entender las protestas raciales por los derechos civiles y de los negros en Estados Unidos hoy. ¿Qué es lo que pasó en 1992 con un muy importante, una revuelta de prácticamente toda la población negra de Los Ángeles, porque en el momento en que un jurado blanco absolvió a los policías blancos que habían apaleado y dejado muy maltrecho a un negro, Rodney King, que huía desarmado de la policía. Era la primera vez que en 1992 no existían los teléfonos celulares, no existía un mundo en donde cada uno tiene en la mano siempre una cámara donde puede grabar. Un aficionado tenía una camarita de las que existían en 1992 y desde un balcón grabó la escena de cómo Rodney King se rindió, levantó las manos y lo molieron a palos. Y entonces, en el momento en que, como siempre había pasado, la sentencia es absolutoria, Los Ángeles se levantó y durante 6 días fue un polvorín. El tercero es de un historiador, Omar Bertov, y el cuarto es de un gran periodista, no internacional como Kapuscinski, sino de policiales y sucesos, que se llama Carles Porta, de una región en este momento muy convulsa en España, Cataluña, pero dentro de Cataluña ni siquiera de Barcelona, sino un gran periodista que se ha abierto paso en los medios de España desde la pequeña ciudad de Lleida, en el centro de Cataluña. ¿Cómo cada uno de estos 4 libros
utiliza la obtención y la confirmación de datos de una investigación, en todos los casos muy exhaustivos, para transformarlo en 4 formas de contar, en donde cuando terminamos de leer cada uno de estos libros, como lectores hemos aprendido muchísimo, pero no fue transmitido como la cuchara con la medicina amarga que tenemos la obligación de leer, en este caso de enterarnos de una verdad que nos sirve para comprender el mundo y para actuar en consecuencia, sino que tal vez como hacía mi médico cuando yo era chiquito, nos daba una vacuna, la BCG, que era muy amarga, en 3 gotitas, y las 3 gotitas las metían en un terroncito de azúcar y nos lo ponían en la boca. Digamos, tal vez es buena y es mala al mismo tiempo esa metáfora de las gotas amargas de datos puestos en el terrón de azúcar de la narración apasionante, porque muchas veces lo que hace el periodismo narrativo, las herramientas literarias y de contar bien una historia con los datos, no es edulcorarlos, no es ponerle azúcar, sino que es transformarlos en algo apetitoso y al mismo tiempo hacernos entender mejor lo que está pasando. Estos son de vuelta los libros y estas son las herramientas que utilizaron. Ryan Gattis, sobre la disputa, los disturbios en Los Ángeles, consultó cosas que yo creo que muchos de ustedes con las que han tenido que lidiar, que son miles de hojas de informes policiales, de legajos judiciales, de juicios, y al mismo tiempo entrevistas en profundidad con muchísimos testigos y al mismo tiempo mucha información de los medios, tanto audiovisuales como escritos. Y con todo eso armó algo que es una novela de estricta no ficción, en donde uno entiende perfectamente lo que pasó esos días que siguieron al 29 de abril de 1992, cuando sin proponérselo y sin un liderazgo visible, toda una comunidad dijo basta. Y se levantó ante la brutalidad policial coronada por la absolución de un tribunal injusto, ante lo cual las calles se desbordaron, quemaron coches, quemaron edificios, tomaron edificios, y hubo muertos, hubo heridos, hubo una represión brutal. Y el caso Rodney King, es importante para los periodistas conocerlo hoy, porque lo que estuvo pasando en los últimos meses en Alabama, en Baltimore, en muchas ciudades de Estados Unidos, con casos de brutalidad policial, también en este caso, en donde existen grabaciones, en donde uno prende la computadora, ve uno tras otro y se siguen repitiendo casos de, en la gran mayoría, hombres jóvenes negros asesinados por la policía sin presentar un peligro, y en el momento en que no hay un juicio que para la población afectada y que se siente víctima y victimizada, ningún tipo de justicia, se siguen produciendo a la manera en que fue lo de Rodney King, pero esta vez ya con organización, con liderazgos y con el uso de nuevas tecnologías de lo que comenzó ese día. Por eso, el año pasado se publicó por primera vez en español 6 días, y es en ese sentido, una novela de no ficción sobre
un caso judicial. El segundo, Borrados. Omer Bertov es un historiador israelí que va a buscar la historia de su propia familia y se encuentra con algo que requiere un trabajo de investigación, que en muchos casos es investigación histórica, en archivos, en documentos, y combinado con muchas entrevistas y combinado con un uso muy interesante, porque él como historiador se convierte en periodista, del relato de viajes. Él viaja al oeste de Ucrania hoy y se encuentra con que no solamente en los años 40 la población judía fue masacrada, exterminada por los nazis, sino que en este momento esa historia fue borrada. Es la reconstrucción de una historia que ha sido abolida. En este caso tiene que ver con el interés de los actuales dirigentes de Ucrania, que por oponerse a los prorrusos y a la historia de Ucrania soviética, vuelven a tomar como próceres y como héroes del pasado a unos nacionalistas ucranianos que en su momento fueron aliados de los nazis y fueron partícipes en las matanzas de judíos. Y en ese sentido hay una historia no contada como novela de los hechos del 92 como Gatiss, sino con la forma de un relato de viaje, pero en vez de ser un viaje turístico, es un viaje a la ausencia de los datos que permiten entender el pasado. El tercero es el primer libro de Kapuscinski. Él presentó en el año 60 sus relatos de los inicios de los movimientos de independencia en África, y volvió a África y no participó en la edición del libro, por eso es un libro que es y no es de él. Pero ya tiene todos los datos que los admiradores de Kapuscinski encuentran en él. Hay, a diferencia de los otros dos, junto con muchísima investigación, un ensayo en primera persona sobre lo que él va pensando, sintiendo, analizando de lo que sucede en el África de los países que se están independizando. Y el último es algo que tiene mucho que ver con probablemente el gran tema de la década y un tema que ha cobrado muchísima importancia y se ha colado entre las prioridades del periodismo de investigación, por suerte, en este último año, que tiene que ver con los abusos sexuales. Le llamaban padre, es el relato espeluznante de un ex trabajador de los servicios sociales que conoce cómo son los vericuetos de la burocracia, de la acogida de menores o huérfanos o cuyos padres no pueden o el Estado decide que no deben ocuparse de estos niños. Él se había constituido en familia de acogida, vivía solo, tenía una casa muy grande y ganaba mucho dinero con el dinero que le otorgaba el Estado para ser padre de acogida de hasta una docena de niños, de los cuales abusaba y a los cuales grababa en escenas terribles sexuales. Y ellos, como dice su nombre, me parece que es un título muy bueno del libro, le llamaban padre. Y Porta, en este caso, sigue el caso. Él fue uno de los periodistas, tal vez el principal periodista que siguió en el momento, paso a paso, la investigación policial, la captura del hombre, la apertura del proceso judicial, el juicio donde fue sentenciado, que fue condenado, y a partir de los relatos de él mismo, que desde la cárcel accede a contar su historia, un chico que ahora ya es adulto, pero que era su niño preferido, y con el cual terriblemente, este chico todavía lo
lo quiere y le agradece que lo haya sacado de un mundo de marginación, de hambre, de pobreza, lamentablemente con un costo terriblemente alto. Y el relato del inspector que contra sus superiores siguió y siguió y siguió y finalmente logró toda la información para que sea denunciado, y la voz de la presidenta de una asociación de defensa de los niños que encontró que dándole los niños a este señor era una solución porque no tenían que ocuparse y estaba metiéndolos en la boca del lobo. Son 4 historias completamente distintas, las 4 me llegaron en pocos meses y tuve que escribir sobre ellas. Yo creo que muchas de estas, ustedes probablemente no leyeron los libros, pero conocen libros parecidos, en donde a partir de informaciones rigurosas, a partir de una investigación meticulosa, muchos datos, muchos números, mucha información legal, económico, financiera, histórica, política, se construye una narración utilizando las viejas herramientas que ya en el año 1972 nos legó el considerado padre y el que ha juntado al gremio, al grupo de lo que en Estados Unidos se llamó nuevo periodismo. Es este señor, se llama Tom Wolfe, todavía vive, todavía escribe. Hace 4 años me tocó entrevistarlo en Barcelona. Se sigue vistiendo igual, con trajes blancos impolutos, zapatos de 2 colores. Es probablemente el periodista que más ha construido su estilo de vestimenta como una metáfora de su estilo de escritura. Este libro, The New Journalism, el nuevo periodismo, que publicó la editorial Anagrama en español y que sigue estando siempre disponible, es una gran antología de periodistas que en Estados Unidos en la década del 60 principalmente y en la del 70 se lanzaron a contar la realidad, hechos duros, con herramientas literarias. Para mí una de las cosas fundamentales de la Escuela del Nuevo Periodismo que no tenemos que perder en cuenta los que queremos escribir con una ambición y un gusto por lo bien contado, es que los principales textos del nuevo periodismo no son sobre personajes extraños, raros, frikis, son los mismos temas importantes que cubre el periodismo al uso. En el caso de ellos, la guerra de Vietnam, la corrupción política y el abuso de poder del gobierno de Richard Nixon, del 68 al 74 y de todos los gobiernos de antes y de después, los grandes cambios sociales, la revolución de la mujer, la revolución sexual y sobre todo la toma de conciencia de los afroamericanos, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y también la entrada en masa de la mujer en el mercado del trabajo y todo lo que eso trajo a colación. Son los grandes cambios, los grandes cataclismos bélicos, políticos, económicos, sociales, tratados desde la narración. ¿Qué decía Tom Wolfe que tenía su método? Hay 3 capítulos en la introducción larga del nuevo periodismo que es una especie de decálogo. Y yo tomo estas palabras como formas de pasar de una investigación a una narración vigorosa sobre la investigación. En primer lugar, la inmersión. En segundo lugar, la construcción por escenas. En tercer lugar, el paso de fuentes
a personajes. En cuarto lugar, el paso de citas a diálogos. La construcción de una voz, la voz del narrador, de la voz impersonal, formulaica, del periodista que escribe como si no escribiera nadie, a una voz en donde, como en el caso del mismo Tom Wolfe, uno empieza a leer el primer párrafo de una crónica de él y, dice, y no te han dicho quién lo escribió y uno dice, no me digas más, esto es de Tom Wolfe. Después, el arco narrativo, que es dinamitar la llamada pirámide invertida, donde uno va desgranando datos, el más importante, el segundo más importante, el tercero más importante, para construir un camino para narrar desde un comienzo que no tiene que contarlo todo al principio. Lo que tiene que hacer es enganchar para que uno quiera saberlo todo después. El buen comienzo de estas crónicas, de estos relatos, de estas investigaciones contadas, no te da todas las respuestas, pero te pone en la cabeza las preguntas principales. Con las preguntas en la cabeza, el lector quiere que uno después se las vaya contestando. Y por último, algo que tendría que ser obvio en periodismo, que es buscar lo que no sabemos, aunque ustedes y yo todos sabemos que la mayor parte del periodismo que se hace ahora es repetir lo que todos ya sabemos. Y peor aún, confirmar los prejuicios que el lector tenía de antes. No tengo mucho tiempo, voy a citar algunos de los autores que han desarrollado cada una de estas 7 herramientas. En cada caso me tomé el trabajo, que fue para mí muy provechoso, de buscar uno de la gran generación de los nuevos periodistas norteamericanos, junto con uno de los cronistas de ayer y de hoy en América Latina, que más han hecho avanzar cada una de estas herramientas. En primer lugar, la inmersión, y la inmersión en el norte viene con un libro absolutamente imprescindible, A Sangre Fría, de un novelista transformado en su propio concepto. Él tenía una idea muy alta de sí mismo, el nacimiento de la novela de no ficción. Truman Capote, esto es famoso, leyó un breve en el New York Times sobre una familia en un pequeño pueblo de Kansas, Holcomb. Los 4 miembros de la familia habían sido asesinados y los 2 asesinos se habían dado a la fuga. Capote hace un trabajo de inmersión, se va meses y muchas veces, tanto al pueblo como, cuando finalmente son capturados, a la cárcel para entrar en una relación profunda. Para muchos, hay muchísimo escrito sobre cómo se hizo a Sangre Fría, y hay hasta 2 muy buenas películas sobre Truman Capote y A Sangre Fría. Infamous es una de ellas con Toby Jones como Capote, y la más famosa, la que ganó el Oscar, Capote, con Philip Seymour Hoffman como el autor. Y ahí hay un enorme trabajo de inmersión, y la inmersión es en la cabeza del asesino. El género del crimen, el relato de crímenes reales, todavía es uno de los principales géneros dentro de la no ficción en Estados Unidos. Ellos nunca se cansan de tratar de entender al monstruo, de meterse, tiene algo de excitación culposa o perversa, de tratar de entender al monstruo. Para mí, A Sangre Fría es fundamental
para entender la mentalidad de la sociedad norteamericana, que digamos, hay de todo, como en toda sociedad, pero que es profundamente individualista. La mayoría de los crímenes de las investigaciones periodísticas que se transforman en novelas de no ficción son crímenes individuales, hechas por personajes malvados. Es un viaje a la cabeza del asesino, es un viaje al corazón de un mal que surge de un individuo loco, perturbado, perverso o moralmente malo por alguna razón que en el libro se trata de meter. En el sur de América, 6 años antes de la publicación de A Sangre Fría, nosotros los argentinos decimos que inventamos todo, también decimos que inventamos la novela de no ficción y que en vez de Truman Capote, el que lo inventó fue nuestro Rodolfo Walsh. A Sangre Fría es de 1966, Operación Masacre es de 1959 y es el relato, en forma de libro salió así, pero salió antes, en el 57, en forma de fascículos en una revista sindical. Nadie quería publicar esta investigación. Rodolfo Walsh era también un novelista, principalmente un gran cuentista. Es el autor de la que fue hace poco votada por profesores de literatura de Argentina como el mejor cuento argentino de todos los tiempos, frente a cuentos de Borges, de Bioy Casares, de Cortázar. El que salió en primer lugar cuando hicieron una encuesta de cuál es el mejor cuento argentino es Una mujer, un relato escalofriante en el límite entre la ficción y la no ficción sobre Eva Perón. Operación Masacre no es un crimen individual de un monstruo, es un crimen de Estado, como la gran mayoría de los libros de investigación periodística de América Latina. La inmersión no es en la cabeza enfermiza y perversa de una persona mala, sino que es en un sistema podrido. Y yo creo que ese hecho que tiene que ver con la investigación sobre los males, no de un individuo, sino del sistema, lo que hace una de las características principales del periodismo de investigación en América Latina. Es un trabajo de denuncia política, es un hecho policial, son una serie de personas, algunos eran militantes políticos, otros no, que en el aniversario del golpe de Estado de 1955 contra Perón, hay un conato de alzamiento y hay una feroz represión, y entre los hechos hay un fusilamiento en un descampado en José León Suárez de una serie de víctimas sin juicio y sin posibilidad de defenderse. Son fusilados, pero son fusilados muy mal. Un día, esto es parte de la mitología del periodismo, principalmente en Argentina, pero yo creo que cada vez más en América Latina. Rodolfo Walsh está en un bar jugando al ajedrez, que era una de sus grandes aficiones, y alguien le dice: hay un fusilado que vive. A partir de esa aparente incongruencia, él empieza a investigar y produce una investigación modélica que se transforma en un libro bellamente literario que cuenta cómo fueron detenidos y llevados a un descampado en medio de la noche, fusilados, y cómo fue que la mitad de los fusilados sobrevivió, qué les pasó después y cómo ellos y sus familiares y sus abogados y los militantes políticos de la oposición a la dictadura, Walsh logra hablar con ellos, logra muchísima información, muchísimos documentos. En clases de periodismo yo uso un fragmento de Operación Masacre, en donde Rodolfo Walsh obtiene
el libro de registro de la comisaría, donde registran a esta gente como detenidos para después llevarlos a un descampado y fusilarlos. Y el libro de actas de Radio Nacional, en donde está estipulada la hora exacta en que se declaró la ley marcial, y él logra demostrar que esta gente fue fusilada antes de la difusión y la declaración de la ley marcial. Es el uso de documentos, los documentos en sí son burocráticos, absolutamente aburridos. Él les da un vuelo literario en diálogo con un tipo de novela que él cultivó y que siempre le apasionó, y incluso la frecuentó como traductor de inglés al castellano, que es la novela negra norteamericana. En la construcción por escenas tenemos otro de los monstruos del periodismo norteamericano. Hunter Thompson inventó lo que se llama hoy periodismo gonzo. A mí el libro que a mí más me gusta es su primer libro, que se llama Los Ángeles del Infierno, sobre una tribu de moteros, de motociclistas, que creían y estaban convencidos de que eran la plasmación del sueño americano, de la libertad, de las praderas y las llanuras, y él encuentra una historia mucho más oscura. Gente con ideas, en muchos casos, muy autoritarias y de ultraderecha, y que practican la violencia, y en casos que no se habían reportado antes, la violencia contra las mujeres, y las violaciones y los ataques sexuales. El libro por el que es más conocido y que también tiene una famosa película es Miedo y Asco en Las Vegas. Tiene después muchísimos libros. Él ha pasado su serie de Miedo y Asco a las campañas. Cubrió principalmente la campaña del 72, en donde, que fue la reelección de Richard Nixon, y se llama Miedo y Asco en la campaña del 72, de algunas, si no muchas, campañas políticas del presente y de nuestros países. También podríamos hacer una serie de Miedo y Asco. Y él construye de todo. Es un ejemplo perfecto de cómo uno abre un libro y le parece que se abre el telón, y aparece una escena y aparecen unos personajes que ya están actuando. No hay una introducción que te explique a dónde te estás metiendo. No, como en una película de acción, se apagan las luces y la primera escena ya nos catapulta a que está pasando algo, muchas veces algo relacionado con la violencia, con las armas, con las drogas, con la locura. Y de esa manera nos atrapa y poco a poco nos va dando el contexto, nos va explicando. Pero el motor por el que se mueven los libros de Hunter Thompson es la acción hecha por escenas construidas como cuentos literarios. Acá podría hablar 1000 horas de Gabriel García Márquez, pero yo creo que él, como a medida que va desarrollando en paralelo su obra periodística y su obra novelística, crea una literatura de no ficción con escenas. Su obra periodística está normalmente distribuida en 4 tomos, en la costa, en Cartagena y Barranquilla, después en su época en Bogotá, después el tercero, su estancia en Europa y su vuelta a América Latina, primero a Venezuela, después de vuelta a Colombia, y después por el mundo ya como premio Nobel y como el escritor en cualquier idioma más famoso de su época. Él tiene 3 libros de no ficción que interesantemente tienen un gran trabajo preciso de investigación, pero un relato muy claro y muy simple
que en todos los casos son escenas en donde un personaje principal está en permanente peligro de muerte. Está huyendo, está atrapado en una situación que no controla, y esa adrenalina de tratar de sobrevivir es lo que mueve la acción en las escenas construidas a partir de los peligros mortales a los que se enfrenta el personaje y cómo resuelve ese momento, esa escena, para inmediatamente caer en otra. El primero, aquí tienen la tapa de la primera edición del relato de un náufrago. Estas son, es un relato de un marino, Alejandro Velasco, que cae al mar desde un destructor, y sobrevive 10 días en una balsa, y le cuenta en primera persona su historia a García Márquez. En el año 70, la editora de Tusquets, que tengo la dicha y la fortuna de que es mi editora también, Beatriz de Moura, lo convenció de que esos relatos que habían estado saliendo cada día en el diario El Espectador de Bogotá tenían que ser un libro, y finalmente lo convenció, y esos relatos de un náufrago. En el año 84 encuentra que la construcción por escenas de un personaje que va huyendo de los peligros, como el náufrago, es lo que le sirve para su segundo libro de no ficción, que se llama La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Miguel Litín es un autor de películas de ficción y de no ficción, era un documentalista muy importante en el Chile de Allende, huye con el golpe y 10 años después vuelve clandestinamente a Chile a filmar un documental. Lamentablemente el documental no se sostiene, ni siquiera con el espaldarazo de un libro de García Márquez dedicado a él, pero el libro es muy interesante como una forma de seguir este procedimiento de contar por escenas a partir de la sensibilidad, de lo que está viviendo, sufriendo un personaje al borde del peligro de muerte como es Litín. En el momento en que lo hubieran reconocido los carabineros y lo hubieran capturado, claramente lo iban a matar, y él logró cumplir su propósito de filmar y salir de Chile. Y el último, ya extrañamente, para un autor ya consagrado y con un premio Nobel, vuelve a la no ficción con las noticias de un secuestro, y también es un relato muy interesante, muy discutible. Los jóvenes periodistas colombianos siguen discutiendo el relato de un náufrago. Es un libro muy cuestionado, pero como forma de contar, es la manera de construir por escenas y con descripción, con diálogo, pero con escenas que comienzan y terminan una narración producto de una investigación meticulosa. De las escenas pasamos a los personajes. Tal vez el más famoso en su época de los nuevos periodistas era Norman Mailer. Es interesante, yo escribí un texto sobre esto, de por qué Norman Mailer, que era tan famoso en su tiempo, ahora es el menos recordado y el menos leído de los grandes popes del nuevo periodismo. Yo creo que estaba demasiado pegado a su tiempo, y escribía sobre los hechos del momento. Pero además, pero él nos dejó obras maestras de construcción de personajes. Uno es La canción del verdugo, paralelo al libro de Capote, a Sangre Fría. La canción del verdugo también es el crimen cometido por un personaje desquiciado, su captura, su condena a muerte, y su ejecución. En ese caso, Gilmour, su protagonista, él no quiere salvarse de la silla eléctrica. Él viene de una familia mormona, es profundamente religioso y quiere que lo maten. Y eso es parte de lo que hace fascinante la construcción del personaje
por Norman Mailer, porque este asesino que quiere que lo maten se convierte en el personaje más usado y abusado por los defensores de la pena de muerte. En los ejércitos de la noche, él intenta una frase que compita con la de Truman Capote, que es la novela de no ficción. Esto es la historia como novela y la novela como historia. Y tiene que ver con una marcha hacia el Pentágono para protestar por la guerra y un personaje principal, que en este caso es él mismo. Se transforma en protagonista, es terriblemente egocéntrico, pero en ese fijarse en todo momento, en cada uno de sus palabras y de sus propios gestos, se construye a sí mismo como personaje. Y en ese sentido, la construcción de personajes que pregonaba Tom Wolfe me parece que tiene como punto alto en el nuevo periodismo a Norman Mailer. En América Latina, todos estos trabajan cada uno de los elementos, los temas de estructura, de voz, de contar por escenas, pero Tomás Eloy Martínez yo creo que es el gran descubridor del poder de la construcción fascinante de personajes, sobre todo de grandes personajes mítico-políticos. Él, como yo, es argentino, pero no es porteño como yo, sino de la provincia de Tucumán. En el norte, él viene de una Argentina profunda, de creencias que él entiende perfectamente cómo pasaron de una creencia religiosa a creer religiosamente en un movimiento político y en dos líderes cuya historia es tan fascinante que parece inventada: Juan Domingo Perón y Evita Perón. Santa Evita es aún hoy el libro argentino más traducido a más idiomas. Yo tengo la alegría y el honor de enseñar cada año en la Fundación Tomás Eloy Martínez, hecha en su nombre, y allí hay un anaquel entero con las traducciones a centenares de idiomas de Santa Evita. Y él, digamos, de ninguna manera se veía a sí mismo como personaje, pero lograba sacar de la literatura esa forma de creación de personajes que pasaba a la no ficción. En uno de sus artículos explicativos, de sus ensayos, dice: lo que buscan las narraciones a las que estoy aludiendo, las del periodismo literario, es que el lector identifique los destinos ajenos con su destino propio. Que diga: a mí también puede pasarme esto. Hegel primero y después Borges escribieron que la suerte de un hombre resume en ciertos momentos esenciales la suerte de todos los hombres. Esa es la gran lección que están aprendiendo los periódicos. Este texto originalmente era en un famoso discurso que hizo para la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Él le parecía, era un hombre muy generoso, y le parecía que los periódicos estaban aprendiendo esa lección. Yo creo que no la han aprendido todavía, pero en algunos casos hay muy buenos ejemplos de construcción de personajes reales. Los periódicos sí aprenden que en un perfil potente y de valor literario uno puede entender la vida, la sensibilidad, las alegrías y los sufrimientos de alguien completamente distinto, como si fuera lo que le pasa a uno mismo, que es lo que a uno le pasa en las grandes novelas y en las grandes películas. Diálogo. El nuevo periodista que tomé es autor de una obra muy exigua, muy pequeñita, pero que ha dejado mucha huella. Michael Herr es el gran periodista de Vietnam. Tardó muchos años en ser traducido al español
su libro, que en inglés se llama simplemente Dispatches, y en castellano es Despachos de Guerra, y es un relato de la guerra de Vietnam descarnado, en donde la voz la tienen principalmente los soldados, los soldados rasos, los sargentos, algunos pocos oficiales. Él está principalmente viviendo con la tropa y en ese discurso, escuchando la voz de los soldados, uno se da cuenta por qué Vietnam fue un nuevo tipo de guerra, pero sobre todo el periodismo de Vietnam inventó un periodismo de guerra completamente distinto a lo que había existido hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso en Estados Unidos la Guerra de Corea. Estos soldados están desesperados, están quemados por la violencia que se ejerció sobre ellos, pero sobre todo la que ellos fueron obligados a ejercer sobre otros, sumidos en un mundo de sexo, drogas y rock and roll, que no tiene nada de divertido, y que conocemos mejor a partir de lo que hace Herr metiéndonos en el diálogo alucinado de estos soldados. Hay las dos joyas del cine sobre Vietnam, Apocalypse Now de Coppola y la chaletita metálica de Kubrick, tienen la guión de Michael Herr. Los que vieron Apocalypse Now, si escucharon, si se acuerdan del discurso del teniente que interpreta Martin Sheen, al principio alucinado, loco, encerrado, hasta que lo convocan para ir a buscar por el río al loco del coronel Kurtz. Ese monólogo es el uso de la voz para meternos en la destrucción interna de un personaje típico de las grandes crónicas de Michael Herr. Y diría que de este lado, del lado sur, un gran recolector de voces es Martín Caparrós. Desde, digamos, la foto del medio arriba es de las poquitas fotos en donde está sin bigote. Este es su primer carnet de periodista con 18 años. La de abajo está más joven que ahora, pero digamos con su muy característico mostachón. Y hay dos libros recientes de Capote, una mezcla de memorias de un periodista y antología de algunas de las mejores cosas que ha escrito en los últimos 30 años, que se llama La Crónica, y el libro que realmente lo hizo ser conocido, traducido y apreciado fuera del ámbito del idioma castellano, que es El Hambre. Y en ambos hay un intento muy potente de tratar de hacerse con la voz de gente completamente distinta. En El Hambre son probablemente lo opuesto de Caparrós, que es un sibarita y un degustador de los placeres de la buena mesa y de los mejores restaurantes. Y se encuentra con las víctimas de la violencia, víctimas de la violencia étnica, de la violencia sexual, de la violencia clasista, y probablemente el hecho más duro de este nuevo siglo, que no ha bajado, sino que ha subido el número de muertos por hambre en un mundo en donde sobra la comida. Y en ese sentido, si bien hay mucho para hablar de crónica, de estructura, de la construcción de la voz de él mismo, me pareció interesante poner a Caparrós, digamos, a dialogar con Herr en este terreno de la búsqueda de las voces de los otros en diálogo entre ellos y con él mismo. Uno de sus relatos legendarios, que está en su segundo libro de crónicas, La Guerra Moderna, está aquí, se llama Sri Lanka, en la versión del libro se llama El sí de los niños, y hay un diálogo, se abre con
con un diálogo terrible con un pederasta alemán que él se encuentra en Sri Lanka, la antigua Ceilán, y le empieza a... Este hombre supone que como él, como tantos otros de los países ricos, han ido a este país pobre del sur a buscar sexo con niños. Y entonces le habla de Jonathan, de su chiquito preferido, y yo creo que tiene algo de tremendo, de asqueroso ese diálogo, en el hecho de que el otro lo toma como uno de los suyos. Él le sigue la corriente y hay un trabajo meticuloso muy interesante del diálogo digamos, casi literario, pero que permite adentrarse en un hecho absolutamente de actualidad y de importancia periodística. En el caso de La Voz, pongo a Tom Wolfe mismo, el hombre del traje blanco. Él crea, como les dije al principio, una forma, un ritmo, una elección de palabras, de vocabulario, un uso onomatopéyico, alarga las palabras, pone muchos signos de puntuación, él mismo lo llama puntuación creativa. Como tantas cosas en periodismo, el primero que lo inventa es un genio. La larga lista de los que lo copian simplemente son copiones. Cada uno tiene que tratar de buscar su propia voz y no copiar la de otro. Pero yo creo que el tema de encontrar en una pseudo forma oral hecha para ser escrita, esto es lo que distingue el estilo como eje de la narrativa de no ficción de Tom Wolfe. En América Latina yo diría que la voz es la de Elena Poniatowska, la maestra del periodismo mexicano y de América Latina, desde los años 50, en géneros como la entrevista, como el relato en primera persona, como la historia oral, utiliza la voz de una manera muy precisa. Ella, como hija de un aristócrata polaco en Francia, nacida en un castillo en París, que llegó a México a los 10 años sin saber una palabra de castellano y sin no tiene ninguna formación académica ni en la escuela primaria en castellano. Su idioma es una permanente búsqueda, una búsqueda amorosa y precisa de la habla popular mexicana. Es una pionera desde sus entrevistas con todos los personajes poderosos, miserables, artistas, ladrones, deportistas, que componen los 8 tomos de su Todo México, hasta un relato de un tema que en los 50 nadie trataba, que era la forma de divertirse de las clases populares, en diálogo con el dibujo, la caricatura, en Todo empezó un domingo, su gran relato de no ficción en primera persona, Hasta no verte Jesús mío, y el clásico de denuncia política, La noche de Tlatelolco, que dialoga con la novela, con la historia oral en primera persona. La noche de Tlatelolco es una sucesión de voces que cuentan una masacre en el centro de la Ciudad de México en 1968, el año de las Olimpiadas en México. Y ya llegamos al final. Los 2 últimos puntos son el arco narrativo y contar lo que no sabemos. En el arco narrativo tomo a un maestro de la construcción de pequeños relatos a partir de un cuento con principio y fin, a
a grandes libros que cuentan la historia de la mafia o la historia de la revolución sexual o la historia del diario New York Times, con una precisión quirúrgica en el uso de los datos y una sabiduría en la búsqueda de un arco narrativo que te atrape y que te haga llegar orgánicamente a un final. En América Latina, también, muchos de los grandes cronistas del presente tienen esa sabiduría de construir escenas. Para mí, el gran contador literario del continente hoy es el colombiano Alberto Salcedo Ramos. Desde, digamos, sus primeros y grandes libros, El oro y la oscuridad, que es un perfil del más grande boxeador colombiano, Kid Pambelé, en donde permanentemente va pasando del relato de las historias de él, de la miseria de infancia de Pambelé, su ascenso y su caída, con una serie de escenas muy bien contadas de los encuentros del autor con Salcedo. De La eterna parranda hay muchos que me gustan. Hay uno que me parece especialmente interesante. Es una crónica publicada, como muchas de las suyas, en la revista Soho, sobre dos hermanos que fueron llevados a la cruel guerra civil de Colombia. Uno se metió en la guerrilla, otro lo tomaron de los paramilitares, las autodefensas. Él encuentra que están, digamos, que dentro de un grupo en donde gente del mismo pueblo está aprendiendo lo básico de la escuela, que no habían aprendido como guerrilleros, como gente de armas, se han desarmado, han entregado las armas y para poder cobrar un subsidio y tratar de adquirir herramientas para subsistir en la vida civil, toda esta gente está aprendiendo a leer y escribir, y él encuentra que lo están haciendo juntos, ex guerrilleros de la FARC y ex paramilitares. Y en este caso se encuentra con que entre estos hay dos que son hermanos. Y Enemigos de Sangre es como la parábola de Caín y Abel, solo que en Colombia todos son Caín. Y estos dos, entonces él primero llega a la casa, entrevista a la madre, yo le pregunté cuál había sido el orden en el que hizo la investigación. Y esta investigación tiene mucho de datos, mucho de información, de archivos, mucho de entrevistas con fuentes expertas y muchísimas entrevistas con ellos dos, con su madre y con su pueblo. Pero a partir de eso, él construye un relato como si fuera una tragedia griega. Se abre el telón y en la misma noche que cada uno de ellos le ha contado, cada uno está con su fusil temiendo que su regimiento, su grupo militar, se enfrente con el de su hermano y tengan que matar o ser muertos por su propio hermano. Estos son hermanos de sangre, son hijos de la misma madre, pero para un lector no hace falta que Salcedo te lo cuente. Uno se da cuenta solo de que esto es una metáfora de un país de caídas, de muertes entre hermanos del mismo país, de la misma patria, aunque no sean hermanos de sangre. Y esta forma en donde él, por un lado, junta la información muchísima y después decide armar un arco narrativo que atrapa y que cuenta la historia siguiendo una forma de tragedia, es lo que me hace ponerlo en este campo. En los últimos 5 minutos quisiera terminar y cuarto y dejar 15 minutos para diálogos, para preguntas, brevemente, y el periodismo narrativo
sigue siendo, pero era sobre todo en los años 60, 70, una profesión de hombres, muy poco, de muy poco enfoque de género. Y además los varones del nuevo periodismo de Tom Wolfe y Hunter Thompson en adelante eran súper machistas. Por eso es maravilloso, es increíble lo que logró con un estilo refulgente Joan Didion. Ahora se está volviendo a publicar y hay nuevas ediciones, sobre todo en Random House, Mondadori, Debate, de la obra de no ficción de Joan Didion. Escribió mucho sobre California, sobre Hollywood, sobre los hippies, sobre la sociedad, sobre lo que no ven. Yo creo que mientras otros autores iban muy lejos o se metían con tribus, grupos extraños y te contaban cuán parecido a uno es el que uno pensaba que era muy distinto o exótico, Joan Didion hace el camino opuesto. Se acerca a gente muy parecida a su lector y al ponerle la lupa te muestra cuán extraños somos nosotros, nuestras costumbres, nuestra vida, nuestros prejuicios, nuestras presunciones, con un estilo descarnado y maravillosamente poético. Y en ese sentido nos cuenta lo que no sabemos o lo que no hemos querido ver de nosotros mismos. Tanto los que sueñan el sueño dorado, que es un gran libro de la California de los 60, como un libro sobre el miedo, no sobre los militares asesinando campesinos en El Salvador, sino sobre la sensación de miedo en las calles de San Salvador. Y en último caso, El año del pensamiento mágico. Este es el libro que tiene en la tapa la foto de Vanessa Redgrave, que es la gran actriz que interpretó esto como un monólogo en teatro. De un momento a otro, el marido de Joan Didion, también un gran escritor, murió. Y también, digamos, y muere la hija de ambos, también muy sorprendentemente. Joan Didion se queda sola y vive y hace una disección de su primer año de viuda, de duelo, que es terriblemente humano, terriblemente cercano y terrible. Y es uno al mismo tiempo se regocija con un estilo preciso, poético, no en los adjetivos, sino en los hechos y los detalles, y al mismo tiempo es un libro terriblemente triste. En castellano, alguien que nos cuenta lo que creíamos que sabíamos y no sabemos, es mi amiga y alguien a quien admiro muchísimo, la argentina Leila Guerriero. Y hay mucho de ella. En este momento está escribiendo pequeños textos que son entre ensayos, crónicas y columnas de opinión en la contratapa del diario El País, pero tiene muchos relatos y entrevistas, en algunos casos como una historia sencilla o como Los Visitas del Fin del Mundo. Son libros breves que cuentan una historia, una inmersión en un mundo del que podemos haber leído una noticia pero que no conocíamos. De sus ya varios libros de relatos, de sus crónicas, en Frutos Extraños, quiero al final de esto leerles el principio y el final. Como un ejemplo para mí es, digamos, quería leer algo del traspaso de una investigación profunda con muchos datos a un relato que utiliza las escenas, la descripción, los objetos, los personajes, el diálogo
para que entendamos un universo complejo. Uno de sus más famosos crónicas es la que le hizo ganar el premio Gabo, el premio García Márquez en el 2011, y se llama La voz de los huesos. Esto se publicó, esta es la versión que salió ligeramente distinta en el diario, en la revista dominical del Diario del País. También está en Gato Pardo y en el libro Frutos extraños. Así empieza Leila, y así yo quería que vieran, como con un ejemplo de la voz, las escenas, los personajes, el diálogo, la estructura, el arco narrativo, y contar lo que no sabemos. Ella se está metiendo en el mundo de el grupo argentino de antropología forense, que están, digamos, en Argentina, después en Guatemala, después en Colombia. Incluso yo escribí hace poco sobre una investigación sobre el equipo argentino de antropología forense que logró dar con la identidad de los cuerpos de los soldados argentinos muertos en la Guerra de las Malvinas, y que estaban hasta ahora en tumbas, la mitad de las tumbas en el cementerio de Darwin en Malvinas, con una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Ellos hicieron el trabajo como lo empezaron a hacer con los desaparecidos en Argentina, de tomar muestras de ADN a los familiares, tomar muestras de ADN a los huesos, a lo que quedó en fosas comunes, en entierros clandestinos de los represores que querían que los cuerpos continuaran desaparecidos. Y este equipo, en contra de la injusticia de la desaparición para siempre, en contra del olvido, han hecho un trabajo que tenía muchísimo de conocimiento científico, de biología, de química, de antropología. Esto era un trabajo, era un artículo que necesitaba de mucha investigación científica, investigación política, investigación social, investigación legal, y con todo esto así empieza la historia de Leila. No es grande, 4x4 apenas, y una ventana por la que entra una luz brumosa celeste. El techo es alto, las paredes blancas sin mucho esmero. El cuarto, un departamento antiguo en pleno 11, un barrio comercial de la ciudad de Buenos Aires, es discreto. Nadie entra aquí por equivocación. El piso de madera está cubierto por diarios, y sobre los diarios hay un suéter a rayas, roto, un zapato retorcido con una lengua rígida, algunas medias. Todo lo demás son huesos. Tibias y fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas, los dientes, costillas en pedazos. Son las 4 de la tarde del jueves de noviembre. Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta. Tiene los ojos grandes, el pelo corto, toma un fémur lacio y lo apoya sobre su muslo. Los huesos de mujer son gráciles. Y es verdad, los huesos de mujer son gráciles. Después de contar toda la historia de cómo vino el doctor Clyde Snow, formó un equipo, el equipo trabajó, y ella los sigue y los entrevista y le cuentan su historia, y en el último párrafo del libro es en una escena fuera de esta habitación, pero a la que ella quiere que el lector vuelva, en un lugar en donde están haciendo la identificación de un cadáver en un cementerio, en parte de un cementerio clandestino, en un cementerio legal en Argentina. 10 de la mañana, el cielo sin una nube, el cementerio de La Plata se prodiga en bóvedas, después en lápidas, después en cruces. Y allí, entre esas cruces, hay 3 tumbas abiertas. Alrededor, pilas de tierra, baldes, palas, cosas con las que juegan los niños. Bajo los árboles, al pie de una fosa, Patricia Bernardi habla con una mujer de rasgos afilados. La mujer está aquí por los restos de Estela Mari, de 23 años, una de sus hermanas, desaparecida. Y Patricia le explica que aun cuando encuentren restos debe tener paciencia. El proceso de identificación puede ser largo. Tuvimos 30 años de paciencia, dice la mujer, podemos tener más. Después, Patricia se zambulle, se agacha, limpia paciente con un pincel, paciente también con una pala. Acá hay un proyectil en el emitórax izquierdo.
En otra de las fosas alguien encuentra un suéter a rayas, un zapato, un cráneo con 3 balazos, redondos como 3 bocas de pez. Los huesos de mujer son gráciles. Mañana, en un cuarto discreto del barrio del Once, sobre los diarios con noticias de ayer y bajo la luz brumosa de la tarde, se secarán los huesos del suéter roto, el zapato como una lengua rígida. Pero ahora en el cementerio, la tarde es un velo celeste, apenas roto por la brisa fina. Quiero dejar con esta crónica de cantar con datos de Leila Guerriero. Mi parte, les agradezco la paciencia si todavía están ahí y estoy listo para preguntas, consultas, dudas o críticas. Intensa presentación que nos ha hecho sumergirnos en esta narrativa de no ficción que nos has descrito a través de tantos autores, de tantos periodistas y no periodistas. Y bueno, lo que nos resta del tiempo, además de agradecerte, que realmente nos ha llegado, a mí en lo personal me ha llegado mucho tu presentación, quisiéramos dedicar el resto de este tiempo para algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los periodistas que están conectados. Quiero mencionar algo que nos dicen nuestros organizadores y es que podemos participar de manera directa a través de la plataforma de Webex haciendo preguntas. Lo único que nos solicitan es que en su página de Webex le pulsen el icono que tiene una manito, ¿verdad? Así como que levantan la mano para poder escuchar sus intervenciones. Mientras se ubican en este mecanismo, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han llegado. Mira, Roberto, José Hilario Gómez Romero nos comunica lo siguiente, dice, me llamó la atención la frase que señalaste tú, que decía, hoy se repite lo que ya sabemos. Y su pregunta es, ¿esto significa que como periodistas no estamos llevando a cabo datos nuevos? ¿Qué se debe hacer para corregir esta situación ante los cambios que inciden en la profesión? Sí. Yo creo que también todos los que trabajan ahora, yo, digamos, mi trabajo principal ahora es en una universidad y escribo en medios, pero no con la regularidad y muchas veces la necesidad imperiosa de trabajar con una rapidez que no permite buscar lo desconocido, lo nuevo. Yo creo que hay algunas cosas que hacen que los medios, cuando uno está leyendo, dice, esto ya lo sé, a esta persona ya la conozco, este está repitiendo lo mismo de siempre. Primero, el poco tiempo. Segundo, algo que yo creo que tienen muchas veces los dueños y los editores de medios, que es la desconfianza por historias nuevas o por personajes nuevos. Uno, en vez de decirte, qué bueno que traes la historia de esta persona a la que no conocía, te dice, ¿y este quién lo conoce? ¿Por qué no hablas de los mismos de siempre? Y yo creo que en el tercer caso, el tema de que para muchos el que haya clics y la gente reconozca lo que ve en un título o en una foto y no se toma el tiempo de leer, es que muchas veces obliga a quedarnos en los personajes ya conocidos, en las historias ya conocidas y en lo que todo el mundo ya ha hecho. Y esto, junto con la falta de tiempo para investigar, que hace que la investigación sea sentado en tu computadora, obviamente lo que uno accede, sobre todo no teniendo las herramientas de periodismo de investigación y periodismo de datos para ir a lugares de la web en donde otros no llegan, sino que están con los mismos tweets de los mismos tuiteros de siempre, hace que nos pasemos repitiendo siempre lo mismo y no busquemos historias nuevas. Yo creo que hay que lanzarse a buscar
a las voces no escuchadas, no oídos, historias digamos, de investigadores, de científicos, de artistas, de gente de la sociedad civil, que hace cosas que merecerían conocerse y que muchas veces no tienen cabida porque seguimos con lo mismo de los mismos de siempre. Muy bien, muchas gracias. De parte de Natalia, ella no firma con apellido, pregunta, hoy en día, ¿qué importancia tiene el periodismo de investigación dentro del periodismo digital? Para mí el periodismo digital tiene que hablar en primer lugar, de lo que más nos afecta. Tiene que ser, por un lado, un control del poder público, de lo que se hace con nuestro dinero y del poder de los privados, que muchas veces, cuando los investigamos, descubrimos que también trabajan con nuestro dinero. Y los grandes cambios políticos, sociales, económicos, lo que necesitamos saber para participar activamente en la sociedad. Y en eso yo creo que no ha cambiado desde la época predigital. Ahora los medios digitales tienen que estar con lo mismo. Lo que tienen es una necesidad de dar rápidamente, pero chequeados y fehacientemente las noticias lo antes posible. Ya no hay tiempo de esperar a que lo que uno escribe se lea en el diario del día siguiente, pero los criterios me parece que tienen que ser los mismos. Y el periodismo de investigación tiene que ser siempre la columna principal del periodismo. Se supone que sin un mínimo de investigación no es periodismo, es relaciones públicas o publicidad. O sea, a algunos les parece que la palabra, que el mismo concepto de periodismo de investigación es redundante. Pero es cierto que hay un periodismo que no se queda en la superficie, sino que ahonda. Y ese es el que tiene que defenderse a capa y espada, y en términos económicos tiene que ser por el que apuestan, aunque no de dinero, los medios, publicando también información que cuesta mucho menos y que va a atraer lectores. Yo creo que el periodismo, digamos, no de investigación, tiene que ser una forma de ganar recursos para poder hacer profundamente periodismo de investigación. Bien, gracias. Nos quedan 2 minutos. Voy a dar lectura a 2 comentarios. Uno es una pregunta, otro es un comentario. De León Riquelme, un comentario a la autora argentina, Leila Guerrero, dice: solo comentar que la voz de Leila es de otro planeta. También me gusta mucho lo que hace Visitra. Y la pregunta es de Paul Ulloa de Costa Rica. Dice: en Costa Rica el género de la crónica investigativa ha sido poco usada. ¿Cómo interesar a un lector que espera datos rápidos? Y una investigación y una historia siempre debe de tener el filtro del tiempo. Sí, hay, digamos, hay muchos que admiro muchísimo. Josefina Visitra es una gran cronista, y tiene también una voz propia. Interesantemente, culturalmente viene de un mundo, digamos, la gente de otros países puede entender que tiene puntos en contacto con el de Leila Guerrero, pero es también muy distinta. Yo creo que en ese sentido a mí me gusta lo osada y desmelenada cuando Leila, su estilo, digamos, es más, ambas en el buen sentido, más controlada, y que encuentra un paralelo no con una poesía efusiva, sino con una poesía contenida y lírica. Pero digamos, comparto su entusiasmo por las dos. Yo viví 5 años y viajé mucho y trabajé mucho con los medios de Costa Rica. Di muchos talleres en el siglo pasado en el principal medio que tiene la posibilidad de hacer esto, que es el diario La Nación, y estoy de acuerdo con que lo podría hacer mucho más. Hay algo de investigación en el semanario Universidad, de la Universidad de Costa Rica, algo en el medio digital ligado al programa de radio de Amelia Rueda, pero realmente no hay mucho, y no hay muchos que lo hagan en Costa Rica. Yo creo que hay temas fascinantes
que se pueden perfectamente tratar y que me parece que es siempre, en cada generación, tenemos que lograr la invitación a que los lectores nos lean, nos escriban. A veces, lamentablemente, en muchos de estos países, uno lo puede hacer en medios de otros países. Te doy solo un pequeño ejemplo. Álvaro Murillo trabajó en La Nación, fue alumno mío en Barcelona, yo creo que es un excelente cronista, ahora está en el semanario Universidad. Cuando querían canonizar a Juan Pablo II, por las leyes arcaicas del derecho vaticano, tenían que demostrar que había hecho un milagro, y encontraron a una mujer en Tres Ríos, en Costa Rica, que decía que tenía una enfermedad incurable y que invocando a Juan Pablo II se había curado. Álvaro hizo una crónica que para mí es un ejemplo muy bueno de informar contando sobre esta mujer, y lo publicó en El País de España, del cual él es colaborador, y hubiera sido muy bueno que lo hubiera podido publicar en ese formato largo y con esa forma de narrar en su país. Yo creo que no tenemos que bajar los brazos, y en cada uno de nuestros países, más que pedirle a los jefes la posibilidad de escribir algo, es lanzarnos a escribirlo. Muchas veces ustedes, que tienen el tiempo limitado, tienen que usar hasta su tiempo libre para investigarlo, para escribirlo, y en vez de decir, puedo escribir algo como si fuera un cuento, es decir, mira, léete esto. Y en los mejores de los casos dicen, bueno, vamos a probar, a ver algo distinto. Y si funciona, es probable que nos permitan o nos pidan hacer algo más. Roberto, pues muchas gracias. Nuevamente la tiranía del tiempo nos obliga a terminar con esta transmisión. Queremos agradecer todo lo que nos has compartido en esta conferencia. Ha sido realmente muy emotiva y muy sugerente. Y también agradecemos a nuestros periodistas, a los que tuvieron oportunidad de conectarse, su asistencia, su participación. Nos quedamos con algunas preguntas pendientes, las vamos a subir a la plataforma para que tanto ellos como tú puedan continuar con la interacción. Les recordamos que el próximo 30 de enero tenemos nuestra siguiente, sexta conferencia sobre periodismo de datos con Alberto Tovar, director del periódico El Financiero Noreste en México. Y bueno, pues nuevamente no nos resta más que agradecer a todos haberse conectado, haber tenido la oportunidad de asistir a esta primera conferencia del año, y los invitamos a participar en el foro de colaboración y a continuar la interacción con Roberto Herscher. Roberto, que tengas muy buen día y gracias por todo. Muchas gracias a todos, y nos veremos en la próxima. Claro que sí, hasta luego.